Buenos días, querida iglesia. Hoy tengo el privilegio de compartirles el sermón y quiero comenzar contándoles una historia. Un maestro dentro de un área de clase sacó tres recipientes. Uno tenía piedras grandes, otro tenía piedras muy chiquititas y otro estaba vacío. Llamó a un voluntario y el primer voluntario le pidió que pusiera en el recipiente vacío las piedras pequeñitas y luego introdujera las grandes. Así lo hizo y el resultado fue que varias de las piedras grandes no tuvieron espacio. Luego sacaron todo y regresaron a los antiguos, sus anteriores recipientes y pidió a otro voluntario pasar. Este voluntario le pidió que primero acomodara las piedras grandes y luego las piedras pequeñas. Y oh sorpresa, todo cupo bien. Entonces el maestro les dijo, si ponemos atención a las prioridades, las cosas pequeñas de la vida se van a acomodar alrededor de las prioridades. Pero si ponemos atención a las cosas pequeñas de la vida, las prioridades quedarán sin atender. Esta historia nos va a ayudar mucho al entendimiento del sermón de hoy. Y el texto que vamos a estudiar está en el Antiguo Testamento, en el libro de Ageo, y vamos a estudiar del capítulo 1, el versículo del 1 al 11. Pero antes de ver el pasaje, vamos a aprender un poco de historia. En el año 538 a.C., como resultado de la proclamación de Ciro de Persia, se le permitió a Israel regresar de Babilonia a Jerusalén, bajo el liderazgo civil de Zorobabel y el sacerdote Josué. Alrededor de 50.000 judíos regresaron. En el año 536 a.C. comenzaron a reconstruir el templo. Pero la oposición de los vecinos y la indiferencia misma de los judíos causó que la obra fuera abandonada. 16 años más tarde, Ageo y Zacarías fueron comisionados por el Señor para alentar al pueblo a no solo reconstruir el templo, sino también a reordenar las prioridades espirituales de todo el pueblo. Como resultado de esto, el templo fue terminado 4 años más tarde. Después de esto breve, de ver esto brevemente, este contexto, el pasaje que hoy vamos a estudiar nos enseña que debemos de recordar algo. Como cristianos somos llamados a poner a Dios en primer lugar y eso lo logramos al reordenar las prioridades en nuestra vida. El sermón de hoy se llama o se titula Reordenando nuestras prioridades. Acompáñeme a orar y vamos a ir después al primer punto, que es nuestra vida espiritual puede ser abandonada. Amado Dios que estás en el cielo, te damos gracias por el privilegio y la oportunidad que nos das de poder congregarnos y de poder aprender juntos a través del profeta Ageo. Abre nuestro entendimiento y nuestro corazón y a este siervo ayúdame a transmitir el mensaje de una manera fiel a tu palabra, a tu consejo y que nos lleve a cambiar nuestra manera de pensar y de vivir. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Como les dije, punto número 1, nuestra vida espiritual puede ser abandonada. Nuestra vida espiritual puede ser abandonada. Versículos 1 y 2 dice: En el día primero del mes sexto del segundo año del rey Darío, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Así dice el Señor Todopoderoso: este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir y reconstruir la casa del Señor. En este pasaje, en los versículos 1 y 2, podemos ver que Dios está molesto con el pueblo, debido a que ellos habían dejado de lado la construcción del templo. Como vimos hace un momento, ellos regresaron a la Tierra Santa con este propósito, el propósito de reconstruir el templo, y Dios se acerca al liderazgo del pueblo y les hace ver su molestia. Hay una frase famosa que dice: todo empieza y todo termina con el liderazgo. En la práctica,
Querido hermano, esto es cierto, porque el liderazgo fue el que detuvo al final de cuentas la construcción o reconstrucción del templo. Y así que Dios se dirige a ellos y luego a todo el pueblo. Podemos enfatizar entonces que todo el pueblo había olvidado sus prioridades. El pueblo alegaba que ellos podían empezar a construir sus casas y luego construir el templo, que no era el momento oportuno para construir el templo. El tono del Señor es de molestia, es de frustración, pero al final trae esperanza, la esperanza de un cambio. Muchas personas hoy en día piensan que su momento actual no es el momento oportuno para buscar a Dios. Piensan que más adelante buscarán a Dios, que hoy están ocupados en cosas pequeñas, piedras pequeñas, y que luego atenderán a Dios. Pero se ocupan tanto de las cosas pequeñas que ya no hay espacio para Dios en sus vidas. Algunas aplicaciones que podemos sacar de este punto es que debemos evaluar nuestras prioridades. Esto es muy importante. Debo de preguntarme, ¿Dios está en primer lugar en mi vida? Aquí hoy hay muchos padres de familia y debemos de reflexionar como padres de familia si nuestro hogar está en ruinas espirituales. Debemos de atender como líderes, como sacerdotes de nuestro hogar. Es a nosotros a quien Dios se dirige, a quien el Señor se dirige. El no atender, hermanos, las prioridades, tarde o temprano traerá un costo. Y veamos cuál puede ser. El punto número 2 de la clase de hoy es, Dios nos anuncia que el no ponerlo en primer lugar tiene sus consecuencias. Versículo del 3 al 6. Dice, también vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas techadas mientras que esta casa está en ruinas? Así dice ahora el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho pero cosechan poco. Comen pero no quedan satisfechos. Beben pero no llegan a saciarse. Se visten pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. El no tener las prioridades correctas en el texto de Ageo está siendo representado por casas con techo, por casas lujosas. Las casas lujosas representan el egoísmo, el pensar en nosotros mismos. Representan lo que nosotros queremos, nuestros gustos, nuestros intereses. Llamémosle la vida de este mundo. Mientras que el templo, el cual está en ruinas, el templo representa nuestra vida espiritual, nuestra relación y nuestra vida con Dios. En síntesis, hay un contraste muy fuerte aquí en la escritura. Hoy podríamos llamar que por un lado está la vida espiritual en ruinas, ¿verdad? Que está totalmente destruida. Y por el otro lado la vida del mundo, llena de lujos, llena de intereses, de cosas propias y egoístas. Jesús dijo de que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. El Señor por medio del profeta hace un llamado a la reflexión. En el versículo 5 lo hace. Así dice ahora el Señor Todopoderoso, reflexionen sobre su proceder. Qué interesante esa palabra reflexión. A veces no reflexionamos. Alguien dijo que una vida que no se reflexiona no merece ser vivida. Es el mismo llamado para nosotros. Hoy, queridos hermanos, debemos de reflexionar en cómo estamos viviendo. Reflexionemos a qué le estamos dedicando nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, aún nuestro dinero. Ellos estaban viviendo consecuencias. Esto se ve muy claro en el versículo 6. Dice el versículo 6, que ya leímos, ustedes siembran mucho pero cosechan poco. Estaban enfocados en el materialismo, pero no se les estaban dando las cosas. Esperaban mucho, pero encontraban poco. No había bendición en sus proyectos. Su vida no estaba siendo bendecida. Me hace recordar a los discípulos de Jesús que estaban intentando pescar y no pescaban
nada. Pero Dios en su amor los estaba reprendiendo por su falta de prioridades espirituales. Hermanos, hoy en día vivimos en un mundo muy enfocado en lo material. Es más, usan al mismo Dios para sus propósitos materiales. Pero en la mayoría de los casos, si no es que en todos, es una búsqueda infructuosa, sin satisfacción. Piensan encontrar algo, pero no lo encuentran. Y la búsqueda sigue y sigue, pero nunca termina. Hay una pequeña aplicación, pero profunda. Como los judíos en tiempo de Ageo, debo de reflexionar en mi proceder. ¿Dónde está mi esfuerzo? ¿Dónde está mi determinación? ¿Dónde están mis metas? Tengo que reflexionar profundamente el día de hoy. Pero hay esperanza, hermano. Si somos humildes, podemos escuchar la voz de Dios diciendo, es momento de cambiar, vamos a cambiar. Así que acompáñenme a ver el último punto, y es, debemos reordenar nuestras prioridades. Vamos a leer el versículo 7 al 11. Así dice el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria. Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya, afirma el Señor Todopoderoso. Por eso, por culpa de ustedes, los cielos retuvieron el rocío y la tierra se negó a dar sus productos. Yo hice venir una sequía sobre los campos y las montañas, sobre el trigo y el vino, sobre el aceite fresco y el fruto de la tierra, sobre los animales y los hombres, y sobre toda la obra de sus manos. Qué increíbles versículos finales de la clase de hoy. El Señor, por medio del profeta, hace un llamado al arrepentimiento y a retomar la construcción. Versículo 7 es increíble porque de nuevo llama a la reflexión. Llama a la reflexión. Pero en el versículo 8 es muy poderoso y muy central en el pasaje. Vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria. El llamado es a la acción y hoy para nosotros el llamado es a actuar inmediatamente. Vemos que son imperativos, vayan, traigan. Dios nos ordena y nos manda. Es un llamado y el llamado es el mismo para nosotros, hermanos. Debemos de dejar nuestro actual proceder y dedicarnos a la edificación de nuestra vida espiritual. El profeta recalca las consecuencias y la razón de estas, repitiendo la idea que vimos en los versículos anteriores, aquí en el versículo 9. Pero el Señor, por medio del profeta, remarca que las consecuencias que ellos estaban viviendo eran por culpa de su propio proceder. Si hoy nuestra vida espiritual, hermanos, está en ruinas y las consecuencias que estamos viviendo están ahí, están palpables ante nuestros ojos y nuestra vida, el profeta dice que es por nuestra culpa. O sea, hermanos, es nuestra responsabilidad. Sin aceptar nuestra responsabilidad, no podemos cambiar. Por eso Dios les dice, por culpa de ustedes, los cielos retuvieron el rocío. Hoy, hermano, puede ser que no estemos sintiendo la bendición del Señor. No estemos disfrutando de la bendición del Señor a nuestras tareas, a nuestras relaciones y a nuestra espiritualidad. Pero puede ser, y es muy probable, que sea por culpa nuestra, al no reordenar nuestras prioridades. Pero Dios nos manda, Dios nos anima, Dios nos motiva a que hagamos acciones, a que hagamos obra,
a que reordenemos nuestras prioridades. Hemos sido motivados por el profeta. ¿En qué? En que reordenemos prioridades. Esto significa un llamado a la acción, a ir y reconstruir nuestra vida espiritual. Dejar de vivir para nosotros, enfocados en nuestras casas, y mejor buscar construir la casa de Dios, que es nuestra vida espiritual, que es nuestra iglesia. Un hermano de la iglesia, quiero contarte esta anécdota muy reciente. Un hermano de la iglesia me contó que la semana pasada falleció el gerente general de su empresa. Él tenía más de 70 años y nunca se retiró. Nunca disfrutó de su familia como podía haberlo hecho. Nunca disfrutó de su vida. No entregó su vida a Dios. Falleció dando su vida al trabajo. Y como el hombre de la parábola de Lucas 12, fue rico, muy rico, pero pobre delante de Dios, y todo por lo cual él trabajó, otras personas lo van a disfrutar. Eso nos hizo pensar con el hermano cuando estábamos hablando en las prioridades de la vida. Y por eso, al realizar este sermón, me recordé de esa anécdota. Cuán importante es reordenar nuestras prioridades. Y en el contexto de hoy, nuestra vida espiritual con Dios, no ser pobres espiritualmente, sino ricos delante de Dios. Debemos concluir, hermanos, que pongamos a Dios en primer lugar en nuestra vida para ser bendecidos por Él. Quiero repetir esta preposición, esta oración muy poderosa y muy real. Pongamos a Dios en primer lugar en nuestra vida para ser bendecidos por Él. Podemos concluir con las siguientes aplicaciones. Podríamos tener muchas, pero hay tres fundamentales que podemos aprender. Primero, debo de entender que Dios nos ha dado prioridades. Dios nos ha dado prioridades y Él, nuestra relación con Él, es esa prioridad. Número dos, debo de reflexionar cómo están mis prioridades. Mis propias prioridades, ¿cómo están? ¿Ves que el profeta llama a la reflexión? Pues hoy Dios nos llama a la reflexión en cómo están mis prioridades. Y número tres, debo de arrepentirme y debo de actuar. Debo de realizar cambios fundamentales para retomar la construcción de mi vida espiritual. Hermano, finalmente, hay una prioridad central en la vida del ser humano, que solo el cristiano entiende. Pero como pueblo de Dios, podemos perder las prioridades, dejando a Dios para después, como en el texto de hoy. Dios, hermanos, como hizo con el pueblo en los tiempos de Ageo, nos llama a reflexionar, a volver al camino correcto. Nos llama a reordenar nuestras prioridades. Hermanos, esto es lo que hoy quería compartirles. Que Dios les bendiga y que Dios nos ayude a reordenar nuestras prioridades.